se han venido poniendo en la mesa, sobre todo en la última jornada, con una presentación de propuestas por parte de la Central Obrera Boliviana. Ministra, buenos días, ¿cómo está? Qué gusto tenerla con nosotros. ¿Cómo estás? Buen día, un gusto igual estar nuevamente contigo, con tu audiencia, a esta hora que debemos informar a la gente. Es así, ministra. Vamos a conversar acerca del resultado que ha dejado la pasada jornada, en primera instancia en Cochabamba, aquel paro convocado por la Central Obrera Boliviana, donde en primera instancia conocíamos de que no se ha presentado ninguna demanda por parte de ellos, por lo cual eran protestas que no tenían asidero. Claro que sí, fue convocada por la Central Obrera Departamental, no boliviana. La Central Obrera Boliviana en realidad convocó a un paro nacional, una movilización nacional para el 7 de marzo, fruto del ampliado nacional que tuvieron en Cobija y donde estaba presente el compañero Javier López, ejecutivo de la Central Obrera Departamental, porque nos vimos allá. Entonces él sabe de este ampliado, él sabe de estas resoluciones. Sin embargo, apartándose de esta resolución, la Central Obrera Departamental de Cochabamba decide no acatar esta movilización y más bien convocar a un ampliado departamental para el 9 de marzo, o sea, 2 días después de la movilización convocada. Y sacan resolución, si me permites mostrar, claro, sí, sacan resolución de ampliado, la 01, quebrado 2022, la voy a mostrar porque es más fácil pero las voy a leer además. ¿Y por qué tengo que se desprende de la COP? Porque el artículo 4 de esta resolución, que es una herramienta totalmente válida, aprobada en ampliado, dice exigir al Comité Ejecutivo Nacional de la Central Obrera Boliviana reivindicarse con los trabajadores del país, asumiendo la lucha de clase que siempre caracterizó a nuestro glorioso ente matriz, protegiendo el interés común de los trabajadores por encima de todo interés político. O sea, está acusando a la Central Obrera Boliviana de tener intereses políticos y de parcializarse con los empleadores en contra de los trabajadores. Esto es algo muy serio y este es el cuarto punto de la resolución del ampliado departamental, por lo que me permite confirmar que definitivamente se estaba apartando de su ente matriz como es la Central Obrera Boliviana. Pero algo que es muy llamativo, si me permites desglosar un poquito. Claro. En el ampliado se deciden 4 puntos, hay 4 puntos claramente definidos. El primero, solamente para mostrarte las diferencias, el primero dice ratificar el respaldo a los compañeros del CEDCAM Tarija y CEDCAM a nivel nacional en la lucha que se va asumiendo y de todos los compañeros trabajadores que las malas autoridades pretenden vulnerar, El primer punto de la resolución de ampliado. De pronto aparece un pronunciamiento el 14 de marzo, 5 días después del ampliado. Ya no hubo ampliado, no hubo reunión de dirigentes, pero aparece un pronunciamiento el 14 de noviembre. ¿Qué dice el primer punto? Exigir la destitución inmediata de la jefa departamental del trabajo, El primero, se olvidan, en este ya no mencionan la solidaridad con los trabajadores de CEDCAM, se olvidan de los trabajadores de CEDCAM. Aparentemente, presuntamente se dan cuenta del error cometido y lo rescatan. En la misma fecha, un otro pronunciamiento. En la misma fecha, 14 de marzo. Aquí está, no sé si se ve bien, pero está 14 de marzo, tú lo ves aquí. 14 de marzo. Cochabamba, 14 de marzo de 2022. 22, y si ves la anterior que leí, dice también Cochabamba, 14 de marzo. Es decir, en el día se corrige un pronunciamiento, por lo tanto, obviamente no hubo ampliado. Pero ¿qué dice en el primer punto de esta? Dice exigir la renuncia de la ministra de Trabajo. O sea, lo cambian. Ya no es la destitución de la jefa, ahora es exigir la renuncia. Y lo ponen en el punto 8, porque se olvidaron en esa, apoyo a los compañeros de CEDCAM. Esto, compañero, lo que quiero reflejar con esto no es el tema personal, en realidad ellos tendrían algo personal contra mí. Yo no estoy denunciando nada. Lo que estoy haciendo llamar la atención de la gente, de la población cochabambina, de los afiliados a la Central Obrera Departamental de Cochabamba, es la falta de seriedad del manejo del ente matriz tan importante como es una central obrera. Le pasamos a tu producción el audio con el cual se instruye el cambio de ese pronunciamiento a este. Si lo pueden poner, por favor, porque realmente es importante.
Muy buenos días, compañeros. Estoy aquí en la Plaza Bolívar de Quillacollo, una conferencia de prensa en los canales de Quillacollo. Van a venir medios a la Central Obrera. Por favor, atiéndanles, mis hermanos. Se tienen que hacer algunas declaraciones en base a las resoluciones o al pronunciamiento. Y el punto 1 ya no es destitución de la jefa departamental de trabajo, es la renuncia de la ministra de Trabajo, Jefcia, por favor. Es una instrucción entregada a alguien, seguramente de su comité ejecutivo, del plantel administrativo de la COD, para que cambie el pronunciamiento que te mostraba del 14 de marzo, lo cambie por otro de misma fecha, y ya no es la destitución de la jefa. Ahora pidamos la renuncia. ¿Quién ha decidido, compañero? Puede ser la renuncia de la ministra, puede ser un pliego petitorio del incremento salarial del 20%, puede ser, qué sé yo, solidaridad con trabajadores de CEDCAM, puede ser lo que sea. Esto no es personal. Esta es la forma en la que están intentando utilizar la organización obrera, la principal representación de los trabajadores de Cochabamba. Y esa es la molestia que hay en Cochabamba, y por eso el paro ayer no fue nada contundente. Yo estuve en Cochabamba. Yo estudié en Cochabamba cuando era joven, me da mucha nostalgia ir, y entonces trato de irme a visitar donde hice mi taller colectivo de tesis, por ejemplo, que es el Mercado La Pampa. Se caminó durante varias calles y avenidas. Me fui en la línea 42 desde la jefatura que está en Aniceto Arce hasta el Mercado La Pampa, en el micro 43, que lleva a Guairacasa incluso. Me paré, nos bajamos, éramos un grupo de como 7 personas, nos bajamos a comprar el encargo de mi compañera que tenía de lejía de camote, me entré a pasear al Mercado de La Pampa, a recordar mis tiempos de taller colectivo que hice en la carrera, o sea, la vida normal ayer en Cochabamba. Sí hubieron puntos de bloqueo, no voy a desmentir aquello, hubieron puntos de bloqueo importantes, Puente Guayculi que conecta con Quillacollo, etcétera. ¿No? La salida de la terminal, por ejemplo, estaba con bloqueo, pero por otra demanda de otra organización. No era de la Central Obrera, pero hubo también ese bloqueo que aparentó cierta... Es decir, ministra, que la Central Obrera departamental se adjudicaba las demandas de otros sectores quienes se apostaban realizando también sus protestas. No puedo decir eso, no puedo decir eso, sino que parece que confluyeron algunas demandas de otros sectores por el mismo día. Pero había ese bloqueo en la terminal, lo que obligó, digamos, a que no salgan flotas, pero no era precisamente el punto de bloqueo que tenía la COD, era otra movilización. Entonces no se sintió en el centro, soy testigo de aquello, te estoy diciendo, de la puerta de la jefatura que está en Aniceto Arce, barrio Muyurina, nos fuimos hasta el Mercado de La Pampa a los encargos que teníamos que traer para los compañeros 1 hora antes del vuelo. Entonces, y fue una forma de verificar realmente si la población estaba sintiendo el paro. Advertimos puntos de bloqueo, claro que sí, de los demás de 40 que estaban convocados, 13 se hicieron efectivos, 13, algunos sectores, claro, que acataron la convocatoria de la COD. En realidad saludamos eso, que no pierdan la mística de la Central Obrera Departamental, pero muchos otros sectores no, incluso sectores sindicatos fabriles ya están molestos con este tipo de manipulación que se está haciendo. Primero se tendrá que resolver estos problemas de manera interna en la Central Obrera Departamental para posteriormente emitir sus pliegos petitorios, para emitir sus siguientes comunicados y sus demandas también. A lo que iba ya, entrelazando con el pliego, ¿no? La forma en que se organiza un pliego es la Central Obrera Boliviana emite un instructivo a sus departamentales y a sus confederaciones que preparen sus puntos de pliego para presentarlos en ampliado. Y se estructura el pliego petitorio nacional. Me imagino que la Central Obrera Departamental ya presentó a la Central Obrera Boliviana su pliego petitorio como corresponde y es parte ahora del pliego petitorio nacional. Ese atendemos como Estado, como gobierno, porque nos presentan de manera oficial la representación máxima de los obreros del país. No es que dejamos de atender las demandas locales, porque a veces son muy locales que no entran a un pliego petitorio nacional. Atendemos, pero que nos hagan llegar. Este caso son 3 pronunciamientos, una resolución de ampliado más 2 pronunciamientos que nunca nos hicieron llegar. Solamente los muestran en su página de la Central Obrera Departamental, en su página de internet. Entonces nosotros no tenemos conocimiento oficialmente, esto lo descargamos de su página, nos llega por WhatsApp, nos llega con el audio,
O sea, compañeros, la falta de seriedad, de organicidad de una central obrera departamental que claramente ha resuelto pedirle cuentas a la COP y que ésta se reivindique con los trabajadores, algo está pasando por de la vía orgánica que obviamente esa debería ser su forma de solucionarse. Cambiamos de tema, ministra, para hablar de ese pliego petitorio, el pliego petitorio 2022, que de manera oficial ha sido presentada por la Central Obrera Boliviana al presidente Luis Arce. Se ha tocado temas importantes, son 10 puntos, uno de ellos habla del incremento salarial del 7% al haber básico, el 10% al mínimo nacional. Y ¿cómo se está trabajando? ¿Cómo se piensa observar las posibilidades de cada uno de estos 10 puntos presentados ayer? Mira, ayer los han presentado al presidente, como corresponde, como cabeza de nuestro gobierno, del órgano ejecutivo. Ayer en la tarde, casi al final de la tarde, nos han remitido algunos ministerios que tenemos la tuición, pero yo llegué anoche, no te puedo responder sobre cada uno de los 10 puntos, no lo hemos analizado. Pero por lo que escuchamos la respuesta del presidente al momento de recibir, es que se van a armar comisiones algo especiales y más pequeñas, ¿no? Por ejemplo, para el tema de la justicia laboral, que está realmente, debo decir a la población, el tema de violencia, de justicia laboral, son tipos de violencia también, no contra la mujer, pero contra todos los trabajadores, el que no se traten por la vía judicial, no se terminen. Me hablabas de un caso, 8 años en la vía judicial, 8, cuando nosotros en la vía administrativa demoramos 100 días, en el máximo está calculado para demorar 114 días, y estamos todavía pretendiendo reducir, porque estamos hablando de temas de pago de salario, reincorporaciones ante un despido injustificado. Principalmente este último punto de reivindicaciones es el que más se atora en la vía judicial. O sea, incluso hay sentencias constitucionales, pero el Tribunal Constitucional no está pudiendo hacer cumplir sus propias sentencias. Son los trabajadores que acuden al Ministerio Público para denunciar incumplimiento de sentencias, cuando debería ser el propio tribunal que haga cumplir sus resoluciones, sus sentencias constitucionales. Pero no hay esa capacidad aparentemente, no sé si es capacidad o voluntad, pero eso es lo que pretendemos analizar precisamente para dar solución. Reincorporación de aproximadamente, te estoy hablando, del 2020 han sido despedidos casi 5.000 trabajadores, ¿no? De empresas que presuntamente se declararon en quiebra, no hicieron su procedimiento de declaratoria de quiebra como establece el Código de Comercio, por lo tanto los han dejado en la calle a los trabajadores, directamente han puesto candado en las empresas, en las instituciones. Eso no se hace, eso es delito, eso está mal. Entonces los trabajadores acuden al Ministerio de Trabajo, en periodo golpista estaba cerrado el Ministerio de Trabajo, entramos nosotros y aceleramos el tratamiento, damos la reincorporación, pero el empleador todavía tiene la oportunidad, no título del debido proceso, de irse incluso con los mandatos del Ministerio de Trabajo, se van a la vía judicial. Y ahí es donde duerme el sueño de los justos, un proceso, y el trabajador sigue haciendo vigilia, como el caso de Lara Beach, en la puerta de la fábrica, esperando que algún día o le paguen o le abran el candado para que siga trabajando. En el caso de estas propuestas a la reforma judicial, el Ministerio de Trabajo también va a presentar propuestas para endurecer las sanciones dentro de la reforma judicial en nuestro país a los empleadores quienes no cumplen, como usted ya conoce. Hay casos de 8 años de trabajadores que han renunciado o que han sido despedidos de su trabajo y que están exigiendo que se les pueda cancelar los derechos que les deben, porque por la Ley General del Trabajo, en el artículo 4, se establece que los derechos de los trabajadores son irrenunciables, imprescriptibles. Así es. ¿Se tendrá que endurecer las sanciones para que estas personas puedan cumplir con sus obligaciones? Que otra vez chocamos con lo mismo, compañero. O sea, no es un tema de sanciones a quienes están obligados a cumplirlas, ¿ya? Las resoluciones. Yo creo que es un tema de vigilar, sancionar a quienes no controlan que esas personas no cumplan. Te estamos hablando de juzgados, estamos hablando de justicia constitucional, que ellos tienen la obligación de hacer cumplir sus propias sentencias, activar Ministerio Público, porque son sus sentencias. Estamos hablando de recuperar
por lo menos un poco el poder coercitivo que tenía una conminatoria el Ministerio de Trabajo. Ahora sacamos conminatorias, les favorecemos a los trabajadores todo el tiempo, pero es hasta ahí, llega a la vía judicial y eso duerme. Ahora decimos, no, tenemos que recuperar el poder coercitivo del Ministerio de Trabajo. O sea, el que no cumpla con las resoluciones del Ministerio de Trabajo no debería tener la oportunidad de continuar por la vía judicial. Primero cumpla acá y después haga lo que quiera en la vía judicial, porque sabemos que ahí va a dormir. Mientras tanto, el trabajador, como me decías, está años. Y en temas de reincorporación es bastante más delicado, porque si el empleador demuestra que ese trabajador ya está trabajando en otro lado, prácticamente lo obligan a renunciar a su derecho a la reincorporación. Entonces, un trabajador que pelea su reincorporación ni siquiera tiene la posibilidad de trabajar formalmente en otro lado. ¿De qué va a vivir? Si está meses, 2 años, 3 años en vigilia esperando su reincorporación, que se cumpla una conminatoria del Ministerio de Trabajo que sacamos a favor, que se cumpla, incluso el jerárquico que yo firmo como ministra en despacho, confirmo la conminatoria, tiene que volver a trabajar. Pero el empleador todavía tiene la vía de irse por la vía constitucional para hacer controlar si nosotros hicimos bien nuestro trabajo. O sea, a partir del 2006 hay un decreto, el 28699, que permite en nombre del debido proceso abrir la vía constitucional. Es un decreto que es bueno, es bueno. Ese artículo fue impuesto precisamente por una sentencia constitucional en nombre del debido proceso. ¿Y qué pasó del debido proceso? ¿Qué pasó de los derechos laborales? El debido proceso del empleador de una familia está por encima de todas las 80 familias de trabajadores que están en la calle. O sea, tampoco toda nuestra norma es, incluso la Constitución aprobada, porque no solamente la Ley General del Trabajo del 39, elevada a rango de ley del 42, sino nuestra propia Constitución, nuestra, del Estado Plurinacional de Bolivia, favorece siempre al trabajador, bajo el principio indubio pro operario se llama. Se aplica la norma que dé la condición más beneficiosa al trabajador. O sea, siempre tenemos que velar los derechos de los trabajadores. Creo que hay que revisar esas cosas. No se trata de profundizar la sanción, de establecer sanciones más duras, sino por lo menos tener la capacidad de hacer cumplir las que están ahora. Que ya son duras, te diré, ya son duras. Pérdida de la empresa a través de la derivación hacia una empresa social. Puede perder su empresa un empleador que no cumpla con los trabajadores. Se constituye la empresa social. Cárcel, tiene cárcel. El incumplimiento de sentencias constitucionales tiene cárcel. Es un delito establecido en el Código Penal. Entonces, cumplan. Lo que estamos empezando a perder como Estado es la capacidad de hacer cumplir nuestras normas. Bien, muchísimas gracias, ministra. Le agradecemos por su tiempo, por venir, por visitarnos y explicarnos cada uno de estos detalles, así como las propuestas presentadas por la Central Obrera Boliviana, que van a ser analizadas y que dentro de muy poco se podrá conocer cada uno de los detalles de estas 10 propuestas que han sido presentadas al presidente Luis Arce. Claro que sí, y no te olvides que también presentan esta fecha, porque lo que más buscan hasta el 1 de mayo, y buscamos todos, no vamos a negar, todos los asalariados, incremento salarial. Esperemos que el Ministerio de Economía llegue a buen puerto y responda de manera positiva. No sé si vamos a tener la capacidad del 10, 7%, pero algo positivo saldrá. El incremento también es un derecho adquirido de los trabajadores. Muchísimas gracias, ministra. Le agradecemos por su visita. Y de esa manera hemos conversado con Verónica Navia, ministra de Trabajo, acerca de las propuestas presentadas por la Central Obrera Boliviana la pasada jornada al presidente Luis Arce Catacora. Esto de manera oficial en un pliego petitorio de 10 puntos entregado la jornada pasada.